Y me gustaría dejarle planteado de inmediato una pregunta. Si lo que ella plantea en su presentación es la propuesta del gobierno, o es la propuesta de FONASA, o es la propuesta de Janet Vega, porque la otra vez hizo unas propuestas que después dijo que eran las propuestas de ella, que no eran las propuestas del gobierno. Así que por esa misma razón le dejo desde ya planteada la pregunta. Y digo esto. Un pasito más atrás. Ya. Es que estoy un poco afónico, entonces por eso. Ya. Y digo esto porque nosotros no hemos tenido ningún encuentro con el gobierno hasta el momento para que nos expliquen qué es lo que pretenden hacer con el sistema privado, qué es lo que pretenden hacer con el sector salud. No conocemos absolutamente nada. Nosotros estamos probablemente tan informados o tan poco informados como están ustedes. Nuestra fuente de información es el diario La Tercera, donde la ministra aparece indicando que le va a aplicar una multa a la ISAPRE o un impuesto, o como quieran ustedes llamarlo, del 1% de las cotizaciones para constituir este fondo mancomunado. Ojo que el 1% del 7% es el 15% de los recursos que recibe la ISAPRE. Eso es lo que se estaría trasladando a FONASA, según ese planteamiento de la ministra. Y señala que se van a eliminar las declaraciones de salud, sin indicar cuáles son los mecanismos que se van a utilizar para evitar que se produzca un comportamiento oportunista de parte de las personas que están esperando una intervención quirúrgica en FONASA y que van a ir a un ISAPRE a solucionar su intervención quirúrgica y después van a regresar a FONASA, que es algo obvio que se podría dar. Así que por eso me interesa conocer si este planteamiento que ha hecho Janet es la propuesta que tiene el gobierno de reforma al sistema de salud, porque así nosotros podremos opinar en propiedad. Yo quiero referirme entonces, no me puedo referir a la propuesta del gobierno porque no la conozco todavía. Por lo tanto, me voy a referir a lo que nosotros creemos que debería ser una reforma. Así quiero que se entienda lo que está planteado en esta presentación. Lamentablemente las letras están bastante chicas y hay bastante distancia en la sala. Quiero señalar ahí básicamente que las ISAPRE son empresas privadas, ya cumplen prácticamente 35 años de operación. En estos 35 años han sufrido muchos cambios. Por lo pronto, cuando se creó el sistema ISAPRE, las ISAPRE podían ponerle término a los contratos. Se construyó el sistema con una concepción de seguro tradicional, y los seguros tradicionales, como bien ustedes saben, pueden renovarse año a año e incluso pueden poner término al producto y bajo esa lógica estaba construido. Eso hoy día no es posible. Como bien ustedes saben, los contratos que celebran la ISAPRE con sus afiliados son contratos de por vida. La ISAPRE no puede ponerle término al contrato bajo ninguna condición, salvo que el afiliado haya pretendido engañar o defraudar al sistema ISAPRE. Creo que esa es la única opción que existe dentro del sistema ISAPRE para poner término a un contrato. En el caso de los trabajadores independientes, la ISAPRE le puede poner término al contrato si el trabajador independiente no paga. Y creo que no hay ninguna otra opción. Por lo tanto, ya tenemos un contrato que es de por vida. En el último tiempo, en las ISAPRE se ha producido un cambio muy importante respecto a la visión que tienen de cuál debe ser el modelo de aseguramiento. Y desde esa perspectiva, y lo vamos a ir viendo más adelante, se ha tratado de avanzar en el diseño de un modelo que resuelva los problemas que hoy día son la fuente de crítica del sistema ISAPRE. Las propuestas que nosotros hemos planteado no pretenden resolver los problemas del sistema de salud chileno en su conjunto, porque creemos que no nos corresponde a nosotros decir y dar una solución a ese problema. Pero sí hemos tratado de resolver esos problemas que son los conflictos que hoy día están involucrados en la gestión del sistema ISAPRE. ¿Qué es lo que hemos pretendido? Aumentar la solidaridad entre los afiliados, ¿ya? Buscar un mecanismo para que se produzcan traspasos de recursos de jóvenes a viejos, de hombres a mujeres, con el propósito de nivelar las tarifas y tener un sistema que cumpla la condición de ser más solidario. Y esto lo hemos definido como forma o mecanismo para avanzar o para acercarnos a los principios de la seguridad social.
entendemos que las ISAPRES se financian en 2/3 con una cotización que es obligatoria y por la misma razón hemos pensado que es oportuno avanzar en ese sentido. Entonces, la primera definición, como yo señalé, es aumentar la solidaridad produciendo mecanismos que permitan producir subsidios cruzados. Esto yo se lo conté a una persona experta en seguro y me dijo que era una locura, porque la definición básica de los seguros es que la prima debe estar ajustada al riesgo, que significa el sujeto que está siendo asegurado. Pero nosotros no somos un seguro puro, sino que tenemos ese componente de seguridad social y por eso entendemos que se debe producir esta solidaridad entre los aportes. Queremos aumentar la equidad en el acceso y para eso, bajo este concepto de seguridad, entendemos que hombres y mujeres deben pagar tarifa similar o jóvenes y ancianos. Para eso va a ser necesario crear un mecanismo de compensación de riesgo. Esto no se puede producir por voluntarismo. Uno no puede decir por una disposición reglamentaria a partir de mañana las tarifas para todo el mundo van a ser iguales. Tiene que haber una herramienta técnica que solucione los problemas de diferencia de riesgo que tienen los sujetos. Las mujeres aproximadamente gastan el doble que los hombres, las personas mayores gastan 6 veces más que los jóvenes, las guaguas menores de 2 años gastan el doble que los niños de edad intermedia. O sea, esos son factores que hay que tener en consideración. Por lo tanto, es evidente que hay que buscar una herramienta que equilibre estos distintos factores de gasto para que no se produzca selección adversa entre la ISAPRE, no se produzcan comportamientos de nicho y no se produzcan irregularidades en el sistema. También hay que promover mecanismos que permitan mejorar la eficiencia mejorar la eficiencia para la contención de los costos. Algo dijo Janet referido a que el pago por prestación, el fee for service o como quiera llamársele, es un mecanismo que empieza a aparecer como poco eficiente por cuanto incentiva la prestación per se y no la resolución del problema médico con la mayor efectividad posible. Nos parece necesario promover la competencia y para ello hay que permitir la movilidad de los afiliados dentro del sistema ISAPRE, de tal forma que no se produzcan poblaciones cautivas. Hoy día el sistema ISAPRE tiene aproximadamente el 30% de su población cautiva. No porque el 30% tenga preexistencia, pero sí un familiar puede tener una preexistencia que deja en definitiva cautivo a todo el grupo. Pero considerando todas las personas cautivas, porque son ellas mismas las que tienen una preexistencia o porque algún familiar tiene una preexistencia, hay un 30% de nuestra cartera que no puede cambiarse por esa condición. Ahora, también para resolver eso se requiere una herramienta técnica. No es cuestión de voluntarismo para resolver ese problema. ¿Y cuál es esa herramienta técnica? También es un fondo de compensación de riesgo, que puede ser el mismo que mencioné anteriormente para aplanar tarifas, que permita compensar a la ISAPRE dependiendo de las características que tengan los afiliados que se trasladan. Si se traslada un diabético, bueno, habrá algún mecanismo de compensación a la ISAPRE que recibió ese diabético. Nos parece necesario crear una institucionalidad independiente para la gestión, control y financiamiento de licencias médicas. No hay ningún seguro en el mundo, ninguno, salvo el sistema chileno, que administra el seguro de salud propiamente tal y el sistema de licencias médicas. Las licencias médicas están siempre administradas por una institucionalidad diferente al seguro médico. Nosotros creemos que en Chile debe operarse de esta misma forma. Creemos que ni FONASA, a través de los COMPINE, digamos, ni las ISAPRE, ni las mutuales deben administrar el sistema de licencias médicas. Las licencias médicas deben estar financiadas, administradas, controladas por una entidad diferente a estas otras 3 instituciones, con el propósito de generar eficiencia, evitar ineficiencias que hoy día se están produciendo, especialmente con la salud laboral, y tener algún ente especializado que fiscalice y controle
la buena utilización de ese servicio, de ese beneficio pecuniario. Y también nos parece necesario crear una institucionalidad que evalúe la tecnología de salud con el propósito de contribuir a definir qué es lo que debe estar considerado dentro de la seguridad social y qué es lo que no es necesario que esté considerado dentro de la seguridad social, que también coincido plenamente con lo que señaló Janet anteriormente. Bueno, ¿qué fortalezas presenta el sistema ISAPRE? Por lo pronto, el 80% está satisfecho o medianamente satisfecho con el servicio que entregan la ISAPRE. Nosotros hemos sido bastante cuidadosos en estas mediciones, hemos utilizado distintas empresas y efectivamente encontramos un alto nivel de satisfacción. Y esto hay que tenerlo en consideración, porque estamos cambiando un sistema que arroja un porcentaje importante de satisfacción entre sus usuarios. Tenemos una baja tasa de reclamos por los servicios. No es baja, es bajísima la tasa de usuario por servicio, por falta de servicio, por reclamos, por cobertura insuficiente o por no cobertura. Así que en general uno podría decir que el sistema ISAPRE está funcionando bien. ¿Cuál es el principal reclamo que tenemos? Los ajustes de precio, que el año pasado se tradujeron en 100.000 recursos de protección en los tribunales. ¿Y cuál es el segundo problema que tenemos? Los rechazos de las licencias médicas. Esos son los dos grandes problemas que enfrenta el sistema ISAPRE. Evidentemente, el sistema ISAPRE ha contribuido con los recursos que genera a producir una inversión muy importante en la salud privada y de acuerdo a los antecedentes que entrega la Asociación de Clínicas, el 45% de las prestaciones médicas que se generan en este país son generadas por el sector privado, descontando, eso sí, la atención primaria que se produce en las postas y consultorios municipales. Por lo tanto, el rol del sector privado evidentemente que es muy importante. Sí estamos afectados por el crecimiento económico y evidentemente esa es una circunstancia que en este momento nos preocupa por cuanto tiene mucho que ver el crecimiento económico con la capacidad de las personas de afiliarse a un ISAPRE y pagar el valor del plan. ¿Cuáles son los datos básicos del sistema? Para que nos ubiquemos bien, hay 13,5 millones de personas en FONASA. De esto, de acuerdo a la información que es pública por lo demás, hay 1,7 millones de personas en lista de espera de especialidad, a lo mejor Janet después puede precisar eso, 250.000 cirugías en lista de espera en el sistema estatal, 3,4 millones de beneficiarios en el sistema ISAPRE. El sistema ISAPRE ha estado creciendo a tasas de aproximadamente 100.000 personas al año. Esa es la incorporación de personas nuevas todos los años. En materia de finanzas, y esto es re interesante tener esta cifra, el presupuesto de FONASA es de aproximadamente 9,77 mil millones de dólares. El presupuesto de la ISAPRE es como 3,3 mil millones de dólares. ¿Ya? Es aproximadamente un tercio del presupuesto de FONASA. La utilidad del sistema ISAPRE fue de 60 millones de dólares. Eso equivale aproximadamente a una utilidad de 18 dólares por persona al año y el año pasado representó un 3,5% de los ingresos y para este año nosotros esperamos una utilidad del 2% de los ingresos. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro porque también permanentemente nosotros estamos escuchando críticas respecto a la utilidad excesiva del sistema ISAPRE. Hoy día mismo la ministra volvió a insistir la utilidad excesiva del sistema ISAPRE. Yo no sé qué es lo que serán las utilidades adecuadas para ella. Ahora, el per cápita de FONASA, de acuerdo a esta información, es de 723 dólares per cápita al año en gasto en salud. El per cápita de ISAPRE es de 970 dólares. O sea, si ustedes se fijan, no hay tanta diferencia entre uno y otro. Y de esos 970 dólares, 718 dólares corresponden a la cotización legal, contra 723 dólares per cápita de FONASA. O sea, la cotización
legal que están recibiendo la ISAPRE es más baja que el gasto per cápita que tiene FONASA. ¿Cómo está dada la diferencia? Por un 26% de aportes extra que realizan las personas voluntariamente para mejorar su plan de salud. De estos aportes que recibe FONASA, el 70% corresponde a aportes fiscales, el 30% corresponde a cotizaciones de salud. Ahora, quiero decir, porque probablemente Janet me va a corregir esta cifra, que esto no corresponde a FONASA, sino que corresponde al Sistema Nacional de Servicios de Salud, el presupuesto del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Y yo lo he descompuesto y he interpretado que el Sistema Nacional de Servicios de Salud atiende a gente de FONASA fundamentalmente. Es cierto, cuando uno compara esa cifra de los $723 per cápita de FONASA con los $718 per cápita de ISAPRE, como aporte legal, que FONASA tiene una población más agravada que las ISAPRE, pero de acuerdo a las estadísticas, o sea, si uno considera sexo y edad, aproximadamente FONASA tiene una población más agravada que las ISAPRE, que tiene un costo de un 20% superior. O sea, el costo de la población ISAPRE es un 20% inferior al costo que tiene la población de FONASA. ¿Ya? Y una cifra más, de acuerdo a la estimación que nosotros tenemos, resolver las listas de espera de FONASA costaría 1.500 millones de pesos de dólares, sería resolver la lista de espera básica que tiene FONASA. Bueno, ahí están las dos cifras que yo les señalaba, que a mí me llama mucho la atención la poca diferencia que hay en el gasto per cápita que tiene el sistema público y el sistema privado. Sin embargo, la diferencia en calidad y en acceso y en oportunidad es muy importante. ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? El aumento de los costos médicos, es evidente, es un problema que estamos enfrentando año a año. El aumento del gasto en subsidio de incapacidad laboral, que ambos problemas nos golpean por igual, a ISAPRE que a FONASA. La judicialización, para este año nosotros esperábamos 155.000 recursos, ahora con la baja de las costas probablemente esa circunstancia cambie un poco. Las costas bajaron de 130.000 pesos a 50.000 pesos en un acuerdo del Pleno de la Corte de Apelaciones reciente, y eso probablemente va a producir una baja no solo en los pagos de las costas, sino que además en el estímulo que originan las costas en los abogados que llevan estas causas. Las costas para este año estaban proyectadas en 22.000 millones de pesos. 22.000 millones de pesos. Las utilidades para este año están proyectadas entre 30.000 y 40.000 millones de pesos. O sea, las costas podían representar el 70 o entre el 50 y el 70% de la utilidad del sistema ISAPRE. Se los menciono esto para que ustedes puedan dimensionar el tamaño que ha adquirido este problema. En materia de imagen, a nuestro juicio, tenemos un problema por la tarificación por riesgo que se utiliza, vale decir que las tarifas son distintas entre hombres y mujeres, por los ajustes de tarifa, la falta de confianza en la ciudadanía, los ajustes de tarifa que aplican la ISAPRE y las personas que están cautivas, que en definitiva no pueden moverse de un lado a otro. ¿Cuáles son nuestras propuestas? Incorporar más solidaridad y elementos de seguridad social, pasar del aseguramiento individual al aseguramiento solidario. Ya les planteé que las ISAPRE funcionan hasta el día de hoy como un seguro que califica el riesgo individual. A cada individuo le califican el riesgo. Si usted es joven, paga una tarifa. Si usted es viejo, paga una tarifa diferente. Si usted es hombre, si usted es mujer, paga una tarifa diferente. Entonces la idea es terminar con ese mecanismo de tarificación y pasar a un mecanismo de tarificación que sea más solidario y más plano. Eso significa pasar de un mecanismo de aseguramiento individual
a un mecanismo de aseguramiento colectivo o solidario. Pasar de una tarificación de riesgo individual a una tarificación de riesgo compartido. De una tarifa diferenciada por sexo y edad a una tarifa plana que va a estar constituida por el 7% o debería estar constituida por el 7%, más una prima comunitaria. Una prima comunitaria significa que es una tarifa igual para todos. O sea, todos aportan el 7% para poder afiliarse a un ISAPRE, más una prima comunitaria que la va a determinar cada ISAPRE y que es el elemento competitivo que va a tener cada ISAPRE para atraer mayor población. Pero esa prima que va a cobrar la ISAPRE por sobre la cotización legal es una prima pareja para todos, que no tiene diferencia entre hombres y mujeres o en personas jóvenes y personas viejas. Se debe resolver el problema de la movilidad por preexistencia, como yo ya señalé, y debe haber una definición de un plan de seguridad social o un plan garantizado, como quiera llamársele, que entregue cobertura suficiente para ser atendida en una red. Ese plan tiene que tener definición de cobertura y alcance bastante preciso. Y por eso, como va a haber un plan definido, nos parece que es necesario que exista alguna entidad técnica independiente que defina qué es lo que tiene que estar contenido en ese plan de la seguridad social. Hago un paréntesis y les cuento la experiencia colombiana. En Colombia se inventó el POS, el Programa Obligatorio de Salud. Ese programa obligatorio de salud no tenía esta instancia de definición técnica, sino que fue una definición política, probablemente política técnica, de lo que debía estar contenido en el Plano Obligatorio de Salud. ¿Qué pasó con el Plano Obligatorio de Salud? Los tribunales, en definitiva, lo destrozaron, porque cuando algo no estaba contenido en el Plano Obligatorio de Salud y cosas tan banales, tal vez como puede ser un blancamiento de dientes, era al final forzado a la EPS, a la entidad prestadora de salud, que lo cubriera a través de los tribunales. Y de esa forma en Colombia se produjeron cientos de miles de tutelas, recursos de protección, los mismos que nosotros, el mismo mecanismo que a nosotros nos están presionando por los ajustes de tarifa, pero no para el ajuste de tarifa en Colombia, sino que para que se incorporen o para que las EPS financien prestaciones que están fuera del programa obligatorio de salud. Entonces, por eso es necesario, si se crea un plan de la seguridad social o un plan garantizado de salud, que haya una entidad que arbitre qué es lo que está contenido en ese plan de la seguridad social. Porque si no se hace, van a ser los tribunales los que van a definir. Y va a llegar una persona con una prestación que no está contenida en el plan de la seguridad social y van a obligar a la ISAPRE a entregar la cobertura. Ese es un elemento tremendamente importante. Y nos parece necesario que exista una transición ordenada. ¿Por qué razón? Porque hay 3.400.000 personas que hoy día están gozando de los beneficios de su plan de salud. Y no es fácil, desde la perspectiva jurídica, obligar a esas personas a cambiarse de plan. Pues esos planes fueron suscritos con una ley que está vigente, son válidos, y si se produce un cambio legal, se podría generar un conflicto en los tribunales de magnitud si no se permite una transición ordenada entre lo que hoy día está suscrito por las personas y lo que en el futuro debieran esas personas tener como beneficio. Por lo tanto, es absolutamente necesario transitar entre el modelo actual al modelo futuro. Tiene que haber un mecanismo que lo permita y que impida que las personas que han suscrito contratos válidos con una ley vigente vean vulnerados derechos adquiridos. Y esto ya hay abogados que nos han anunciado que si a ellos se les hace perder sus derechos adquiridos, van a recurrir en todas las instancias necesarias. Hay convenios internacionales que protegen los derechos adquiridos de los trabajadores, por lo tanto no es un tema menor. Pedro Barría es un abogado que ha litigado muchas veces en contra de la ISAPRE, quizás fue el primer abogado que comenzó a litigar contra la ISAPRE por diversas materias. Él mismo lo señaló en la Comisión Presidencial de Salud, que
había que tener mucho cuidado con esa transición ordenada para evitar que esto aparezca como una vulneración de derechos adquiridos. Parten por este plan garantizado, que habrá que definirlo. Ese plan garantizado además tiene beneficios complementarios que podrán entregar las ISAPRES para mejorar cobertura o mejorar hotelería, en fin. Las tarifas, ya lo señalé, tienen que ser aplanadas y competitivas. Debe existir movilidad de las personas dentro de las ISAPRES. Tiene que haber una transición ordenada. Para el stock tiene que haber un mecanismo de ajuste de precios. Nosotros entendemos que el mecanismo de ajuste de precios debe ser para el stock, no para las personas que se suscriben al nuevo modelo. Y aquí probablemente tenemos alguna diferencia con Janet, porque si el nuevo modelo permite la absoluta movilidad entre la ISAPRE, si el producto que se está vendiendo es el mismo, pero el precio que aplica cada ISAPRE es un precio competitivo, no vemos ninguna razón para que el Estado sea el que defina cuáles son los mecanismos de ajuste de precios. Distinta es la situación actual, donde hay personas que están cautivas en su ISAPRE. Y por esa razón creemos que para el stock, para estos 3.400.000 personas que estamos dentro del sistema ISAPRE, exista algún mecanismo de ajuste de precios regulado por ley, con un panel de expertos como es en eléctrica o en otras instancias similares. Creemos también que es necesario que exista mecanismos de promoción a las acciones de prevención en salud y ya lo señalé, los subsidios de incapacidad laboral creemos que deben estar financiados y regulados por una instancia aseguradora, creo yo, diferente a las ISAPRES, a FONASA y a los mutuales. El financiamiento del plan de seguridad social o el plan garantizado de salud debería estar dado por el 7%, más una tarifa comunitaria, igual para hombres y mujeres. Esa tarifa comunitaria debe ser libre y competitiva. Ya, insisto, no me parece adecuado que a esa tarifa que es libre y competitiva y donde se permite la perfecta movilidad, el Estado intervenga con mecanismos de ajuste de tarifa. Tarifa de los beneficios complementarios debe ser libre. El Fondo de Compensación de Riesgo Inter-ISAPRE tiene que conformarse con la cotización para salud. Aquí hago una distinción. La cotización para salud es del 7%, todos lo sabemos, pero aproximadamente un 5,5, un 5,4% de ese 7% se destina a salud. Entre paréntesis, en Colombia destinan el 12% a salud. Aquí se destina el 5,5, 5,4%. El 1,5 va destinado a financiar licencias médicas. Por lo tanto, lo único que se puede solidarizar dentro de este Fondo de Compensación de Riesgo es el 5,5% que va destinado a salud, porque eso es lo que vamos a solidarizar. No vamos a solidarizar el sistema de licencias médicas. Ese tiene otro mecanismo de funcionamiento. Por lo tanto, es bien importante hacer esa distinción. No sé cómo se podrá hacer si no se separa el sistema de licencias médicas. La ministra dijo que no se iba a separar el sistema de licencias médicas. A mí me parece que es necesario hacerlo para avanzar en un modelo de esta naturaleza. ETESA para evaluar incorporación de nuevas tecnologías, el subsidio administrado por otros, ya lo señalé, Fondo para Salud Preventiva, ajuste regulado de precios de los planes antiguos y cambio del modelo del pago de prestadores, ya me voy a referir un poco más adelante, utilizando mecanismos de RG u otros similares. Esto probablemente es lo que le interesa a ustedes. ¿Cómo afectaría esta reforma a las redes o a los prestadores preferentes? En primer lugar, lo que hay que señalar es que, ya lo dije, tiene que existir una transición ordenada. Por lo tanto, de los 3.400.000 personas que hoy día participan en el sistema ISAPRE van a tener que poder optar a mantener su situación actual o bien pasarse al plan nuevo, ¿ya? Nosotros creemos que la mayoría de las personas van a preferir mantener su situación actual. Probablemente se va a producir ahí algún comportamiento oportunista y algunas personas que vean que tomando el nuevo plan de seguridad social le baja la cotización, puede que se produzcan algunos cambios, pero parte importante de las personas que están en el sistema actual se van a mantener probablemente
en el plan que hoy día tienen. De las personas que mantienen su plan, no hay ningún cambio importante. Sin embargo, todos los nuevos afiliados tienen que entrar al sistema nuevo. Eso sí que es obligatorio. Por lo tanto, las personas que están en el sistema actual, como les digo, probablemente su gran mayoría van a mantener sus planes mientras puedan, pero todo nuevo que se incorpora al nuevo sistema. Y todas las personas que se incorporan al nuevo sistema, como hoy día sucede, tienen la posibilidad de optar por el sistema público o de FONASA o bien por la ISAPRE. Por lo tanto, 3,4 millones de personas podrían optar por quedarse en el antiguo sistema. En cuanto al modelo de compra, la Comisión Presidencial de Salud del año pasado hizo varias críticas que están contenidas en el informe de la Comisión Presidencial. Y esas críticas se refieren a que el mecanismo de compra que actualmente se utiliza no tiene mecanismos eficientes para la contención de costos médicos y que en definitiva lo que han hecho la ISAPRE es transferir los incrementos de los costos a precio de los planes. Y eso es lo que ha generado el problema que ustedes conocen. Entre paréntesis, aproximadamente el 20% de las transacciones que se hacen en el sistema ISAPRE se hacen con un prestador relacionado que forma parte de la misma red. 20%. El 80% de las prestaciones que transan las ISAPRE se hacen con prestadores que no están relacionados en el mismo grupo de prestadores. Por lo tanto, la incidencia que puede haber en estos mecanismos de integración vertical queda confinada en ese 20% que yo señalé. En la comisión señalaron que había una sobredemanda de prestaciones innecesarias, probablemente por el mecanismo de pago que hoy día se utiliza de fee for service, que existe dificultad para realizar paquetizaciones o pago por egreso, que existen mecanismos de descuento de copago en las clínicas y eso estimula una mayor demanda de prestaciones, y que la integración vertical y de seguros vinculados en las clínicas contribuye en definitiva a aumentar esta espiral de gasto que la ISAPRE al final se ven obligadas a traspasar a precios de sus beneficiarios. Por lo tanto, con esa crítica, la misma Comisión Presidencial recomendó cambiar el modelo de compra y buscar mecanismos de compra entre los seguros y los prestadores que busquen una mayor eficiencia. Entonces, la idea básicamente es buscar esos mecanismos más eficientes que permitan contener el costo y que permitan compartir el riesgo, porque es parte de la base que si el prestador como el asegurador comparten el riesgo de alguna forma, debiera producirse un uso más eficiente de los recursos. Buscar modelos de compras más virtuosos, constituir redes de atención amplias, mantener en lo posible, esa es una visión que nosotros tenemos, mantener en lo posible la libertad de elección del prestador, porque creemos que cuando se cierra demasiado la posibilidad de elección de prestador, en definitiva eso genera también descontento, disconformidad por parte del usuario. Lo hemos visto en el GES. En el GES, a pesar de que se busca a veces prestadores que son de calidad, adecuados, no obstante esas circunstancias, el paciente prefiere utilizar el prestador de su preferencia. Por lo tanto, nos parece importante que de una u otra forma se mantenga alguna posibilidad de la libertad de elección del prestador por parte del paciente. Y esto es un tema muy importante y yo creo que tengo la impresión que los prestadores deberían valorarlo bastante. Habrá que avanzar en mecanismos de pago por egreso o similares como el DRG. Yo creo, y ahí yo se lo planteé en la última Expo Hospital a Janet, creo que FONASA tiene mucho que hacer de modificar los mecanismos de pago, porque en la medida que FONASA modifique los mecanismos de pago, va a obligar a la ISAPRE también a modificar los mecanismos de pago. No hay que olvidarse que la ley obliga a la ISAPRE a pagar todo lo que está contenido en el arancel de FONASA.
Por eso a la ISAPRE le ha costado mucho la paquetización de prestaciones, y es por la forma como está estructurado el mecanismo de pago que viene desde el CERMENA prácticamente sin muchas modificaciones. Y en materia de integración vertical, a mí me parece necesario mejorar los mecanismos de control de precios de transferencia entre aseguradores y prestadores que están vinculados para que no existan posiciones dominantes, y por supuesto la regulación de los gobiernos corporativos, en la que ya ha estado trabajando la Superintendencia de Salud y que a mí me parece lo adecuado. En definitiva, si hay mecanismos de competencia apropiados, la integración vertical tiene que ser virtuosa, porque por cuanto, a mi juicio, contribuye a contener los costos. Y eso es lo que está pasando actualmente en el sistema. En el sistema, aproximadamente el 85% de las prestaciones que transa el sistema ISAPRE se hace a través de bonos, de prestaciones que están convenidas en definitiva entre ISAPRE y prestadores preferentes, prestadores que están trabajando con convenios con las ISAPRE, 85%. El 5% se hace con otro tipo de convenio que existe entre prestadores y ISAPRE, y solo el 10% de las prestaciones que utiliza el sistema se hacen sin ningún mecanismo de convenio. O sea, es la persona que va, que paga al médico, le dan la boleta y luego llega la boleta a reembolso a su ISAPRE. Eso para que tengan ustedes una idea de lo que representa estos mecanismos de libre elección. Son en definitiva, actualmente, a mi juicio, el sistema de convenio de la ISAPRE es tan amplio, probablemente porque no hay una gran cantidad de prestadores y menos de especialistas, que todos los especialistas están metidos en algún convenio con alguna ISAPRE. Ahí los que quedan fuera son el 10%. Bueno, nos parece que hay una oportunidad política muy importante para avanzar. Yo quiero que ustedes entiendan que esto que yo lo estoy presentando ahora, probablemente hace un año atrás no hubiese sido posible ni siquiera pensar en que va a haber una tarifa que es colectiva, que va a haber una evaluación de riesgo que es colectivo, que va a haber un fondo de compensación de riesgo que va a transferir recursos no solo entre personas, no solo entre sanos y enfermos, no solo entre jóvenes y viejos, hombres y mujeres, sino que entre ISAPRE. Yo creo que era algo absolutamente impensable. Es un cambio muy notable a mi juicio, y por la misma razón creo que eso abre una ventana para una reforma, y creo que el gobierno tiene una oportunidad política enorme de avanzar en este camino. Por nuestra parte, esto nosotros se lo hemos señalado al gobierno, no hemos tenido una respuesta clara de cuál es la actitud, como yo lo señalé al comienzo, de cuál es la recepción que tiene este día por parte del gobierno. No obstante que entendemos que si uno recoge parte de la presentación de Janet, hay muchas cosas en que coinciden la idea, y yo creo que por esa razón yo veo la posibilidad de avanzar en una reforma más centrada en las personas, que haya verdadera colaboración pública-privada, con un sistema de multiseguro universal, con participación pública y privada. La participación pública le corresponde a FONASA como seguro público y al sector privado a través de la ISAPRE, con fondo de compensación de riesgo, con libertad de elegir de parte de las personas, con movilidad de las personas dentro del sistema ISAPRE y con mecanismos de ajuste de riesgo para que se pueda producir todo esto. Sin embargo, hay algunos puntos en que están los disensos, y probablemente son los que van a ocasionar tensiones en este proceso de discusión de la reforma. Uno, el fondo mancomunado, porque creemos que el fondo mancomunado no significa nada más que sacarle algo de ese 5,5% que yo señalé de la cotización para salud, para destinarlo como un impuesto a FONASA, como si las personas que están en ISAPRE no pagaran sus impuestos, como si las personas que están en ISAPRE no contribuyeran a financiar ese 70% de aporte fiscal que se utiliza para financiar el sistema público. Por lo tanto, creemos
que eso va a haber que analizarlo incluso desde la perspectiva constitucional. Si es posible que a las personas que están en ISAPRE le saquen un 1%, le saquen el porcentaje que sea, aunque sea un valor muy bajo. Creemos que ese tema va a haber que analizarlo con mucho detalle. No hay que olvidarse que un peso que le retiren a las personas de su cotización que pagan a la ISAPRE va a ser un peso que las personas van a tener que reponer para poder mantener el nivel de servicio al que están acostumbrados. Y el otro tema que creemos que habrá que evaluar en profundidad es la eliminación de la declaración de salud. Porque si se elimina la declaración de salud sin que FONASA participe en este fondo de compensación de riesgo, simplemente es el fin del sistema ISAPRE. Las ISAPRE, con sus 3.400.000 personas, no pueden soportar la carga de enfermedad pendiente y que no ha sido resuelto y que está en FONASA. Por lo tanto, si se abren las puertas del sistema ISAPRE y todas las personas que hoy día están esperando una intervención quirúrgica van a parar un ISAPRE, evidentemente que eso es insoportable para los 3.400.000 personas o para el 1.400.000 contribuyentes al sistema ISAPRE. Así que en esos puntos va a haber que buscar soluciones técnicas para poder avanzar. Le agradezco mucho su atención. Espero que no se hayan aburrido. Primero, junto con agradecerle a los dos expositores, quiero también darle las gracias. Hay casi 100 personas conectadas a lo largo del país con esta primera experiencia de streaming de la reunión del Departamento de Medicina Privada, así que también mandarle un saludo a todas las personas que están conectadas a lo largo del país con nuestro, por favor, con nuestro Departamento de Medicina Privada y despedirnos de ellos porque ahora vamos a dar lugar, digamos, ya a un intercambio más privado por esta primera oportunidad que hemos tenido. Así que muchas gracias a los que han estado conectados y muchas gracias a los expositores que nos han ilustrado con sus posiciones y con sus muy buenas temáticas y muy buenos argumentos, digamos, con respecto a lo que nos espera el futuro de la salud. Muchas gracias a todos y buenas noches.